Hola, buenas tardes y bienvenidos a este webinar, que es el tercero y último de esta serie en la que hemos estado hablando de temas relacionados con CSS. Supongo que si estáis aquí es porque habéis visto los dos anteriores o porque teníais conocimientos previos. Lo primero, bueno, ya nos estaban saludando, pero si me podéis confirmar que nos estáis oyendo bien, os lo agradezco a través de la parte de chat, porque ya sabéis que no podéis hablar vosotros, pero sí que nos podéis confirmar. Sí, que se escucha, eso es. Vale, es que a veces que hablo solo y la gente luego me pone, no te hemos escuchado nada de lo que has dicho. Vale, pues nada, yo soy Alberto, estamos aquí con Miguel Ángel, que es el presentador y lo ha sido en estos otros dos webinars para hablar de Tailwind, así que no os voy a robar más tiempo que recordaros que está quedando grabado, que si alguno llega tarde o se va pronto, pues siempre lo va a poder ver en la grabación, que la grabación llega automáticamente pues pasadas unas 2 o 3 horas, que es lo que le cuesta procesarse al vídeo, que si no os llega o si tenéis cualquier cosa o algún comentario, nos lo podéis hacer llegar a webinar@arsis.es. Si alguien quiere que le ponga los enlaces a las grabaciones anteriores porque se los perdió y le interesan, pues también me lo decís y los pongo por el chat. Y nada, y que va a tener una hora de duración, que yo creo que son las cosas que digo siempre. Así que nada, todo para Miguel Ángel, y si quedan luego dudas, pues podéis preguntarlas aquí en directo. Tratamos de resolverlas o las dejamos para los minutos finales, ¿vale? Me desconecto y todo tuyo, Miguel Ángel. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Y bueno, bienvenidos a Arsis. Estamos comenzando un webinar en el cual vamos a hablar de Tailwind CSS, un framework basado en clases de utilidad que, bueno, por decirlo de alguna manera, está muy de moda en estos momentos y se habla mucho, tiene algunos motivos, yo creo que positivos, por los cuales se habla, y también pues algunas controversias que vamos a tratar de explicar en esta sesión. Bien, yo soy Miguel Ángel Álvarez, soy el fundador de desarrolloweb.com, cofundador de Escuela IT y bueno, comenzamos ya con esta sesión. Este es el índice de los temas que vamos a ver aquí. Básicamente tenemos tres partes, una parte de iniciación a Tailwind. Voy a empezar por la parte práctica en esta ocasión en vez de meterme con la teoría y luego la práctica. Luego vamos a hacer una parte teórica en la mitad de la sesión y luego vamos a ir a la parte última que es la optimización para sacarle un poquito de partido al framework y que veáis que algunas de las ventajas que vamos a contar en la parte teórica pues son muy fáciles de implementar. Bien, entonces, lo dicho, vamos a hacer una iniciación a Tailwind. Pero bueno, simplemente comentar que Tailwind es una herramienta o un framework que está basado en PostCSS. ¿De acuerdo? PostCSS lo vimos la semana pasada, con lo cual lo que ya aprendisteis la semana pasada, y si no, no pasa nada porque lo vamos a hacer todo de una, aunque lo vamos a hacer de manera mucho más rápida, lógicamente, sin explicar todo paso por paso, sino bueno, más o menos haciendo las cosas ligeramente. Y pues bueno, y si no, también tenéis la posibilidad de asistir al webinar que está grabado y lo tenéis publicado en el canal de YouTube de Arsis. Bien, lo dicho, entonces como es una herramienta que trabaja sobre PostCSS, pues primero tengo que instalar PostCSS en un proyecto. Vaya, pues nada, no pasa nada. Vamos a empezar por esa parte que, como digo, es pues eso, una parte un poco más práctica en la cual yo quiero que veáis un poco pues eso, el setup de Tailwind y también un poquito de la experiencia de desarrollo para trabajar con Tailwind. Fijaros que yo tengo aquí una carpeta ls-l que está vacía, no tiene nada. Entonces vamos a empezar por eso, por una carpeta vacía, esa será la carpeta de nuestro proyecto y en ella vamos a ir lanzando algunos comandos aquí que tengo ya, pues eso, escritos aquí, los voy a copiar y pegar. Y el primero, lo que inicio es el proyecto para poder trabajar con npm, dependencias de npm. El segundo comando lo que hace es que instala PostCSS y las herramientas de línea de comandos de PostCSS. Y el tercer comando, bueno, el tercer ya no es un comando, sino que es un archivo que tengo que crear. Vamos a hacer un code punto para poder abrir el editor y listo. Con esto ya tenemos lo que es iniciado el proyecto y aquí lo que tenemos que crear es un nuevo archivo que es este de aquí, el postcssconfig.js. En este archivo lo que tengo es la configuración de postcss para decirle cuáles son los plugins que voy a utilizar en este caso y enseguida pues vamos a ponerle un poquito de código a esta. Creo que he pasado. ¿Se ve bien, Alberto? Si no, me dices cualquier cosa y yo lo cambio.
De Entonces, Ethereum se ve bien, se ve con buena resolución, vamos. estupendo. Pues bueno, estos primeros pasos son setup de post CSS, aunque no hemos escrito todavía el código del post CSS config, vamos con él y en el cual, pues bueno, voy a directamente a colocar este código, aunque hay cosas que todavía no voy a explicar. De acuerdo, el siguiente paso es instalar Tailwind como plugin de post CSS. Vamos, la manera de trabajar con Tailwind. Básicamente lo que es una dependencia de NPM, ya sabéis, está desarrollado sobre Node.js y esa dependencia pues me sirve para, listo, pues instalar lo que es el framework de Tailwind que se instala como un plugin de post CSS, como decía. Bien, una vez que ya tengo el framework de Tailwind, ahora ya sí que podría configurar el post CSS a través de ese archivo post CSS config con el código que ya había copiado y pegado. Este de aquí. Lo que hace es decirle que voy a utilizar una serie de plugins. Post CSS se utiliza, pues, o sea, trabajas con una serie de plugins, los cuales pues puedes ir ejecutando secuencialmente para poder hacer todas las transformaciones del CSS que quieras en tu código CSS. Bien, en este caso solo necesito, de momento, para esta presentación, el plugin de Tailwind, pero hay otra serie de plugins de post CSS que son muy útiles y que podéis también trabajar en conjunto. O sea que una vez que ya tienes post CSS, pues puedes darle muchas ventajas a lo que es tu código CSS gracias a los plugins que tiene disponibles. Bien, vamos a sacar el siguiente paso en el cual pues lo que tengo que hacer es crear un archivo base de CSS. Esto ya es meterse un poco ya en la configuración de Tailwind. Estas 3 líneas de código son las que me permiten definir lo que sería el código base de mi CSS que va a generar el CSS que Tailwind me proporciona para poder yo utilizar en mis sitios web cuando estoy desarrollando, ¿de acuerdo? Y lo que vemos aquí es una sintaxis de CSS que no conocemos, es una sintaxis propietaria que me permite pues interpretar el plugin de PostCSS Tailwind y lo que hace es que básicamente, bueno, instala 3 cosillas dentro de nuestro código CSS. Primero, los archivos de base de Tailwind, o sea, las configuraciones de base en el CSS, que aquí encontráis un reset, bueno, básicamente lo que sería el reset de CSS y poco más, en el cual pues damos un código base a nuestro CSS para que sea también estándar y igual para todos los navegadores. Básicamente es un reset. Luego tenemos Tailwind Components, que lo que hace es instala toda una serie de componentes que están basados en Tailwind, aunque Tailwind prácticamente no tiene componentes. Y lo que es esta última parte, que son las clases de utilidad que te aporta Tailwind. Enseguida voy a explicar lo que son las clases de utilidad y lo vais a entender mejor, pero bueno, básicamente son simplemente clases de CSS que tú vas a poder utilizar dentro de tu código HTML para ir aplicándole estilos a tus elementos de la página, ¿de acuerdo? Muy bien, con estas 3 líneas de código pues tengo que crear mi archivo de CSS. Y lo que voy a hacer es crearme una carpeta src y dentro de esa carpeta src lo que voy a colocar ya directamente es, uy, aquí hay muchas cosas, permitirme que he copiado muy ricamente código que va para más tarde. Lo vamos a borrar y vamos a dejar las 3 clases, las 3 directivas base, los estilos de los componentes de Tailwind y los estilos de las clases de utilidad. Bueno, enseguida explico mejor qué son las clases de utilidad, que es básicamente el corazón de Tailwind. Bueno, con esto hemos conseguido crear el código CSS básico, que lo que va a hacer es, pues, PostCSS es compilarlo, trabajarlo y una vez que lo tengas todo, pues, generado, pues me creará el archivo de código CSS que yo tendré la posibilidad de utilizar ya para ir a producción. Claro, yo no puedo utilizar esto directamente en un CSS que entienda los navegadores porque esto no es nada que entienda los navegadores. Entonces lo que tiene que hacer es Tailwind procesar esas directivas y una vez que las procesa, pues ya genera un código CSS estándar. Entonces, siguiendo por mi guión, para no perder ningún punto, lo que vamos a hacer ahora a continuación es definir unos scripts de NPM. Estos scripts, directamente lo que he hecho es copiar y pegar los scripts de NPM que os expliqué la otra vez para trabajar con PostCSS, que básicamente lo que hace es definir un script para un build que básicamente
lo que hace es procesar ese CSS y construir el CSS de destino, o sea, el CSS que tú utilizarás ya en tu página web, y un watch que lo que hace es que está pendiente de todas las actualizaciones del código CSS que tú vayas generando para que se autorrecargue o se autogenere el CSS cada vez que tú cambias el código de las hojas de estilo en cascada. Listo, con esos scripts tenemos para comenzar. Y por último, pues ya necesitaríamos crear un archivo HTML para poder utilizar bueno, para poder utilizar nuestro código CSS. Vamos a hacer aquí bueno, esto ya no tiene diapositivas porque es solo crear archivos de HTML, esto todo ya lo sabéis. Entonces vamos a crear un archivo HTML que es un index.html y dentro del index pues vamos a crear un poquito de código, pues la página básica. Vamos a poner aquí Tailwind. Y con la mayúscula ya que estamos. Bien, con esto ya podemos empezar a utilizar Tailwind, ¿de acuerdo? Bueno, todo todavía no, porque realmente lo que necesito ahora es compilar el código CSS. Voy a hacer una cosa, voy aquí a abrir un terminal dentro del editor para no tener que andar moviéndome el terminal y así lo tengo todo centralizado en el editor. Y lo que voy a hacer es lanzar el comando de build. Bueno, sería npm run build. Bueno, esto lo expliqué en la sesión de post-CSS, pero lo que hace es que pillará el comando este, que lo que hace es convertir el SRC, el código de estilos de entrada, de fuente, y lo convierte en el código de estilos de salida. Vale, pues vamos a hacer ese build y lo que va a hacer es crear ya una carpeta con el código de los estilos de Tailwind. Fijaros, aquí está todos los estilos del framework Tailwind. Son muchísimos estilos. Luego veremos cómo optimizar esto de aquí. Bien, lo que tenemos ya es que tenemos los estilos CSS que vamos a utilizar en producción. Están en la carpeta CSS, bueno, en producción y en desarrollo. Y voy a hacer aquí un link, CSS. No, lo he escrito mal. Link, CSS. Y lo que voy a hacer es enlazarlo con la carpeta de CSS y luego style.css, que es la hoja de estilos que me ha generado Tailwind. Bien, lo que sí que está claro es que si esto eran estilos que no entendía el navegador, el código que se ha generado sí que son estilos que ya el navegador entiende perfectamente y los puedo interpretar, y esos estilos pues son perfectamente compatibles con cualquier navegador, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora mismo ya podemos trabajar con el framework. Lo tenemos todo. Así que vamos a continuar haciendo un poquito de HTML que me permita a mí pues ver un poco cuál sería bueno, el sabor del desarrollo con Tailwind. Bien, entonces voy a pillar un poco de código aquí y lo voy a pegar aquí. Es un poquito de código HTML. Este de aquí lo voy a quitar y esta clase de aquí también la voy a quitar, que esto va para más adelante. Es un poquito de código HTML que no tiene ningún estilo. Bien, entonces, pues nada, simplemente está sin estilos, no pasa nada. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver tal cual se vería sin ningún estilo, porque Tailwind en sí lo que tiene abajo, o lo primero que se carga es un reset, entonces me va a resetear todos los estilos del navegador. Vamos a hacer un live server para poder ver lo que es el proyecto que estamos trabajando con un auto-reload. Live server es un comando que puede instalar con npm. Y bueno, si lo busquéis en Google, npm live server, te sale el comando que vas a utilizar para instalar ese servidor que me permite esa utilidad de live reload que me permite pues desarrollar de una manera más ágil. Bien. Bueno, vamos a dejar esto a un ladito, a ver que organicemos un poquito la pantalla y yo creo que así nos vamos a apañar bien. Como estáis viendo, el código HTML, aunque yo tengo aquí un H1 y un P y un enlace
Incluso los enlaces están sin ningún tipo de color ni nada por el estilo. Así que estáis viendo, ¿verdad que está sin color? Sí. Entonces estáis viendo que el reset resetea todo lo que son los estilos del navegador. Así que, pues, bueno, es un punto de partida totalmente válido para que todos los navegadores pues interpreten el código CSS de base pues de la misma manera. Ahora ya nosotros con las clases de utilidad de Tailwind pues vamos a ir aplicándole un poquito de estilos a este código. Vamos a empezar por una clase aquí en la división, lo típico aquí, la clase container. Esta clase es una clase de Tailwind. Entonces, lo que hace esa clase es que simplemente crea un contenedor. El contenedor, la verdad es que es una cosa que se ve más con el tema del responsive. A ver, no me... Vale, disculparme. A ver si es que me falta algo más. No, está ahí el contenedor, era eso. No sé si está mostrándose, está pillándome los estilos correctamente. Está bien. Vale, bueno, vamos a probar otra de las clases. Estas cosas pueden pasar. Text Center. Esta clase lo que hace es que centra, sí me lo está pillando, me centra el contenido. ¿Cómo puedo saber si está o no está pillándome el container? Poniéndole un background color para que veamos cómo funciona. BG, y luego a continuación le podemos decir un color, gray, y 100 es la claridad de este color. Vamos a ver si yo le hago así, ya vemos que efectivamente me está pillando un color. Bien, vale. Vale, yo quería que me hubiese centrado el contenedor al medio, pero no me lo ha hecho, ahí me está faltando alguna clase. Bueno, entonces, atención, entonces con todas las clases estas de Tailwind, lo que voy aplicándole es estilo desde 0, 0, 0, como estabais viendo, a todo lo que está, a todo el HTML. Y le tengo que ir explicando el estilo con estos clases de utilidad que son estilos realmente atómicos, un estilo que está aplicando algo muy concreto dentro del elemento. Por ejemplo, en este caso container lo que hace es que te crea un contenedor y estáis viendo cómo consigue que por medio del responsive, pues a medida que yo voy ampliando la pantalla, pues el contenedor va haciéndose un poco mayor. No he conseguido centrarlo, pero vamos a ver container. Vamos a irnos a la parte de Tailwind. Tailwind y nos metemos aquí directamente y vamos a poner aquí a buscar por container. La ayuda de Tailwind es bastante chula y ves, aquí me dice justamente la clase que me he olvidado que tenía que colocar, MX Auto. Lo que hace esta clase es justamente lo que yo quería, era que me centrase el contenedor. Son todo clases muy atómicas para que cada clase pues te aplica estilo a algo muy concreto, ¿veis? Entonces ahora el contenedor, no sé si llega a ver bien por el contraste, pero veis que tiene un color de fondo y el contenedor me lo está centrando. Luego, en los colores de Tailwind, pues ahí te da una serie de paletas ya de colores, por ejemplo, gray, pues es lógicamente gris, y cada uno de los numeritos que vayas poniendo aquí, 100, 200, te va haciendo el gris cada vez más fuerte. ¿Lo veis? Entonces tú puedes elegir entre las paletas que ya te dan ellos, pues cómo quieres pues el gris para tu contenedor. Vamos a poner 200 para que contraste un poquito, ¿vale? Y lo dejamos por ahí. Y a ver qué más necesitamos. Pues vamos a necesitar un padding. Fijaros, cuando sabéis CSS, es una de las cosas que, bueno, lo vais a ver con Tailwind, pues sabéis un poco cuáles son los estilos que queréis colocar. Con un P-6 lo que consigo es un padding si no me equivoco, estamos haciendo un padding de un rem y medio. Un padding de 1 sería 0,25 rem. Y si multiplicas 0,25 por 6, si no me equivoco, pues te da 1,5. ¿De acuerdo?
Entonces vas colocando los estilos de esta manera. Por ejemplo, ahora si queremos al titular del Hola Mundo colocarle un poquito más de tamaño grande, pues haces un font, no, text, perdona, text XL. Con text XL lo que haces es pones el texto a, bueno, pues extra large. De acuerdo, pero si quieres todavía más grande, porque lo que sea, pues le puedes poner 2XL o 3XL o 4XL. Vamos a poner con 4XL. También, por ejemplo, podemos hacer un font light. HT. De acuerdo, esto lo que hace es que la fuente me la pone en light. No me gusta que esté todo pegado ahí abajo, pues podríamos ponerle un margin bottom y le vamos a poner 4. 4, 0,25 por 4 es un rem de espacio justo debajo del hola mundo. Vamos a ponerle un poquito de estilo al párrafo. Por ejemplo, también vamos a poner aquí un margin bottom de 6, por ejemplo, a este párrafo. ¿De acuerdo? Ahora le vamos a poner también aquí un italic. Fijaros que me hace el texto en itálica. Lo vamos a centrar. Text center. Lo vamos a colocar de otro color. Text blue, por poner otra cosa, de 400. Bien, y bueno, lo que vosotros queráis. Hay un montón de estilos. Por ejemplo, a ver si tengo algo más por aquí que poner. Bueno, este lo vamos a dejar por así, ya está. Ahora, esto sería un botón para entrar, algo así. Pues vamos a centrarlo también. Sería text center. Podría haber centrado de una, haber hecho una división, haber centrado todo de una, pero bueno, no pasa nada. Ahora, si esto lo queremos convertir a un botón, ¿cómo lo haríamos? Pues en el enlace, pues habría que ponerle primero un color aquí, un BG. BG es el color de fondo, como os podéis imaginar. Gray 200 sería que ponerle un color de fondo gris a 200, pero no me va a gustar. Vamos a poner un green a 200, demasiado clarito. Vamos a ponerle 600 y el texto lo que vamos a querer en blanco. Bien, ¿cómo se pone un texto en blanco? Se pone text white. Hay extensiones que no sé, la debo tener desactivada, que te permite hacer o desactivada o no me está funcionando por algún motivo. Que te permiten pues hacer, te ayudan a escribir las clases de Tailwind. ¿Vale? Igual parece que no, parece que están activadas y tal, pero no me está haciendo mucha ayuda. Bien, no pasa nada. Nos apañamos sin ellas. De momento, si no hay que mirar a ver qué es lo que pasa porque no. ¿Qué más? Queremos hacer que este botón pues tenga un poco de padding en el botón. Vamos a poner un padding 6, un padding guión 6. Y lo que haría sería ponerle un padding de 6. Quizás es mucho, quizás padding 6 en los lados pues podría estar bien, pero arriba y abajo no. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle padding en la X 6, pero padding en la Y le vamos a poner 3. Bien, ahora vamos a hacer que esté redondeado el botón. Las clases es Rounded XL, si no me equivoco. Rounded XL. Bueno, en realidad es Rounded. Ahí ya te lo ha hecho un poquito redondeado, pero es muy sutil. Si le pones L, es large, ¿no? No, es rounded left, esto aquí. Bueno, XL sería para que me hiciese un redondeado pues como más grande. Y dices, que no me acuerdo cómo redondear, pues lo buscas aquí en la documentación de Tailwind y después border radius. De acuerdo, y te pillas aquí y miras todos los redondeos que te permite.
Rounded SM, lo que hace es redondear small, te hace un 0,25 rem, rounded te hace un 0,25, rounded MD 3,75 y así todo por aquí. XL, que es lo que he elegido para mi ejemplo, es 0,75 rem de redondeo. Y luego pues tiene redondeos a un lado, a otro, etcétera. Right, bottom, left, y tienes pues eso, un montón de clases para redondear de todos los lados que tú quieras de manera precisa en cada lugar donde necesites un redondeo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Podríamos ponerle bold al botón. Font bold, ¿de acuerdo? Y ya nuestro redondeo está bastante, o sea, quiero decir, el botón ya tiene una pinta bastante buena. Vamos a ponerle aquí un uppercase. Es con dos P's, ¿no? Uppercase. Y bueno, así, esto más o menos es la experiencia un poco de desarrollo de Tailwind. Vas colocando las clases de utilidad que vas necesitando y claro, a medida que vas teniendo un poquito más de práctica y vas siendo un poquito más ágil, pues consigues hacer pues lo que es el uso de la herramienta pues como más ágil y más directo, simplemente editando tu HTML vas consiguiendo que mediante las clases de utilidad que el HTML se cambie para todo lo que necesites. Aquí va colocando textos de colores, va colocando centrados, así. Luego tienes las clases del responsive, muy interesantes también. Fijaros, si yo quiero que mi responsive, al aumentar el espacio, todavía los titulares aumenten de tamaño, yo puedo utilizar las clases de responsive que, por ejemplo, colocando aquí un MD, quiere decir en pantallas medianas para arriba, lo que hago es ponerle un text de 6XL. Entonces lo que va a hacer es que cuando sean pantallas medianas, pues tenga ese estilo, pero en pantallas pequeñas, o bueno, ahí a partir de lo que sería un tablet más o menos, pues ya te pone el texto de esa manera. Lo mismo lo puedes hacer para aquí, para el párrafo. El párrafo que lo teníamos sin texto, con un texto normal, le podemos hacer aquí un texto XL cuando estamos haciendo una pantalla grande. ¿Veis? Aquí de esta manera. Y para lo que tú quieras, dices, no, es que a lo mejor para pantallas grandes no quiero este color para el párrafo, lo que quiero es que sea otro color, pues por ejemplo rojo, pues sería, bueno, vamos a poner aquí LG para que veamos otro salto y sería un text red 600. Vamos a ver, entonces cuando pase a LG, ¿lo habéis visto? Cómo me cambia el color de esta manera. Hay muchos tipos de estilos de clases de utilidad que encima me permiten pues ir a trabajar directamente con pseudoclases o pseudo elementos del CSS. Por ejemplo, hover. Yo pongo hover 2 puntos y BG Gray 600 y lo que hago es que cuando hago un hover sobre el botón me hace directamente, me cambia el botón. Puedo incluso ponerle un focus. Focus, 2 puntos. Vamos a ponerle un ring. No me acuerdo cómo funcionaba el ring. Me vais a permitir buscar. Aquí vamos a buscar por ring. Ring es una clase de utilidad que me permite como colocar una especie de anillo. Le vamos a poner ring-2 para que me haga un ring de 2. Y entonces al cambiar aquí y yo ponerle el focus, me hace un ring de 2. Le pone eso. Si no tuviese el ring de 2, pues no me lo pillaría. Pero incluso le podemos poner un ring
A ver, ring 0, ring de 2. No me está haciendo el redondeo justo utilizando lo que es la capa en sí. Vamos a quitarlo un momento. Y voy a mirar a ver. No, ese es el redondeo, me está haciendo el redondeo del propio botón. Vale, estas clases de utilidad están disponibles. A ver. Vamos a ponerle que cuando hagamos un hover, 2 puntos, ring de 2, de 3. Vamos a ponerle esto. No, no me está pillando. Bueno, hay algunas, no sé si será eso, pero hay algunas clases de Tailwind que no están disponibles desde el principio. Yo creo que no es eso. Alguna cosa que estoy haciendo mal. Ya, no, ya sé lo que pasa. Ring 3. Bien, no todas las clases de utilidad están asociadas a todos los estilos de todas las variantes. Pero no, tampoco estoy consiguiendo aquí el ring. Vale. Probablemente le tengo que hacer el color que quiero en el ring. Voy a hacer esto. Vamos a pillar esto aquí. A ver si, como siempre, la ayuda de la documentación de Tailwind pues te ayuda bastante. Ahí cuando vas obteniendo un poco... Mira, ahí sí, ahora lo tenemos. Lo que me estaría faltando era indicarle no solo el ring de 4, sino además indicarle lo que es el color del anillo. Entonces, si ahora si quito esto, lo que hacemos es que este va a tener un ring de verde. Si queremos un ring azul, pues ya está, un ring azul. No se ve muy bien, vamos a hacer un ring gray. Bien, ahora ya está. Y si queremos que el ring solo sea cuando hagas un focus, ponemos un focus, 2 puntos, ring de 4 y focus, 2 puntos, pero no vamos a querer green, lo voy a poner de nuevo, porque cuando hago un focus, vale, y ya está. Entonces, focus online lo que hace es quitarle el focus ese tan feo que tiene el propio botón. Fijaros, o sea, como es un enlace, me hace un focus. Entonces, o sea, al poner el foco del navegador, me hace un circulito. Pero eso es un comportamiento que está muy bien, porque de cara a la accesibilidad hay que darle a las personas, dejarle claro que tienes el foco del navegador puesto en un elemento de la página, en un enlace, ¿no? Entonces es importante que tú tengas un focus. Pero si le quitas el focus online, lo que hace es que cuando tú colocas el foco del navegador, pues no se ve nada. Pero Tailwind te da estas clases tan útiles, por ejemplo las del green, las del ring, que estábamos viendo, para que tú cuando estoy aquí, le doy el foco, no se ve nada, no se nota que estoy con el foco, pero que si ya le colocas un ring, pues ya al poner el foco, pues ya sí que se nota que está con el foco del navegador. ¿Vale? Bien, entonces esta es la experiencia de desarrollo que tenemos con Tailwind. Y ahora, pues bueno, muchos pues os habrá gustado, otros no os habrá gustado. Hay cosas que, bueno, básicamente no gustan mucho. Por ejemplo, en este caso, fijaros que si yo quiero poner un segundo el botón y este botón que no ponga entrar, sino ponga salir, por ejemplo, y digo, vale, pues el botón de salir que tenga un color de fondo, a ver, con un color de fondo, en vez de green, que sea blue. ¿De acuerdo? Y ya tenemos un botón de salir y un botón de entrar. Al ponerle el foco al botón de salir, que, pues bueno, le queda, o sea, los dos tienen el mismo estilo, tal, pero solo el color de fondo, inicialmente, cuando tienes ni el hover, ni el focus, ni nada, pues tienes un color distinto.
¿Cómo podemos hacer que estos botones estuviesen espaciados unos de otros? Vamos a poner un margen en la X. Margen en la X. Vamos a darle un 2 para que no estén tan pegados el uno al otro. Ahora, quizás un poco más. Bien. Y eso. Entonces, hay muchas personas que esta parte de ponerle todas estas clases de utilidad pues le horroriza, y es los puntos que voy a tratar ahora, más de explicando un poco cuáles son o sea, por qué Tailwind, que es un poco más teórico esta parte del webinar, como has dicho, ahora en el medio, pues voy a explicar un poco por qué, aunque en un primer vistazo puede que no te guste demasiado esta manera de desarrollar, pues tiene sus ciertas ventajas, ¿de acuerdo? El, Bien, el único comentario que me ha llegado hasta el momento es darle las gracias a Miguel por enseñarnos este framework tan útil, que es mucho mejor que utilizar Bootstrap. O sea que de momento el 100% de los que se ha manifestado, aunque sea uno, parece como que era Bootstrap. no deja de ser el 100%, sí. Eso Muy es. bien. Entonces, justamente es lo que quiero ahora explicaros un poco, porque Tailwind y bueno, y por qué en este caso lo que nos dice el compañero que dice que es mucho mejor que Bootstrap, ¿por qué? Entonces, bueno, frameworks, primera cosa. Necesitas un framework realmente para tu trabajo. Bueno, esto es ya cuestión de gustos e intereses. Yo os confieso que en mi día a día no utilizo frameworks. ¿Cuándo he utilizado Tailwind? Pues cuando he tenido algún trabajillo extra. Por ejemplo, para hacer el sitio del negocio de mi mujer y cosas así, pues hombre, le implementas las herramientas que quieras y bueno, ahí utilizo Tailwind. Y para hacer tengo un par de sitios web que utilizo Tailwind, pero no es mi día a día. Los hice, los puse en marcha, aproveché con el tema con las ventajas de Tailwind, me gustó y ya pues de un tiempo para acá pues no lo vengo usando porque en mi día a día pues no utilizo frameworks CSS. Entonces el caso es ese. No los utilizo, ¿por qué? Pues bueno, porque ya tengo una base de código de CSS, que esos sitios ya llevan funcionando mucho tiempo y bueno, no, realmente ni siquiera existía Tailwind cuando yo estaba desarrollando esos sitios. Y aún así, pues bueno, cuando tienes una pericia con el CSS, muchas veces acabas haciéndolo con CSS, que es como estás acostumbrado a hacer y ya está, y listo. Utilizas preprocesadores, herramientas de productividad, pero no un framework como tal, no utilizo. No es ni bueno ni malo, simplemente pues eso, que no, que para determinados proyectos está mejor que para otros y bueno, son así las cosas, no existen balas de plata, ya lo habéis oído muchas veces. Otro Pero al final, usuario comentaba, Miguel Ángel, perdona si te interrumpo, decía, depende de si la web es muy grande, compensa para hacer webs sencillas. Está preguntando, más que... sí, yo creo que para webs sencillas, tanto webs sencillas como webs grandes, pero, pero vamos a ver, el, el asunto es que yo a mí lo que no me compensa en mi modo de ver es utilizar Bootstrap y lo voy a explicar ahora porque no me gusta la manera de trabajar que Bootstrap. Tengo que andar peleándome contra el framework. Sí que Tailwind tengo que estar siempre mirando la documentación. Al final te vas acostumbrando y aprendes las clases de utilidad y tal y cual, pero Bootstrap no me da y lo voy a explicar ahora un poco mejor, no me da la experiencia de desarrollo que yo busco. Pero bueno, al final un framework pues sí que te da productividad y te da organización porque, oye, te da una base de CSS con la cual pues ya a partir de ahí te organizas tú. Entonces, luego, eh, tradicionalmente existen los frameworks basados en componentes. Estos frameworks basados en componentes, a mi modo de ver, y creo que la comunidad también lo admite, tienen una serie de problemas o una serie de situaciones, circunstancias que a veces no te dan la mejor experiencia de desarrollo. Primero, el aspecto similar con otros sitios. Si yo utilizo Bootstrap, pues mi sitio se va a parecer bastante a otro que utilice también Bootstrap. Los componentes van a ser muy similares. Y claro, no es justo lo que buscas para un sitio rápido, para un panel de control, un cliente que le quiere hacer una cosa rápida, pues bien, sí, no, ningún problema.
Pero para un sitio pues que ya quieras aplicarle un estilo con una marca definida y tal y cual, pues hombre, ahí ya no te interesa que sea similar a otra serie de sitios que estén por ahí. Luego, los frameworks basados en componentes, por lo menos si los utilizas tal cual, hay una falta de optimización porque tienes 200 o 300 K de CSS cuando tú realmente estarías utilizando solo una pequeña fracción de ese CSS. Luego, una dificultad, y esta es la parte que yo no me gusta de los frameworks de CSS, que al final quieres aplicarle un poquito de personalización al estilo y tienes una dificultad bastante grande para sobreescribir los estilos. Tienes que andar poniendo selectores con mayor especificidad, trabajar con el important, y al final siento que cuando yo quiero salir un poco de las cosas del sota caballo rey, cuando decimos en España, o decía mi madre, pues pues entonces ya empiezas a tener que estar metiéndole selectores muy raros, muy complicados, con una especificidad muy grande, haciendo la ruta para llegar hasta esa parte de la tarjeta donde quieres modificar el estilo, y entonces ahí ya empiezas a tener que estar con las herramientas de desarrollo, mirando a ver cuál es la estructura del CS, del HTML para poder y mirar los estilos de CSS, cuáles son los selectores para poner un selector todavía más pesado, el tuyo y tal, y empieza a ser, la cosa empieza a irse de madre, y a mí al final digo, estoy perdiendo más tiempo para adaptarme a utilizar un Bootstrap que si yo escribiese todo este CSS desde cero, y esa parte pues es la que yo nunca me he conseguido adaptar a utilizar Bootstrap, y bueno, igual otras personas dicen, bueno, Miguel, está diciendo bobadas, pero yo la manera de sentir de los frameworks CSS hasta hace poco. Y luego la necesidad de aprender algo nuevo. Cuando yo estoy con Bootstrap y quiero utilizar el grid de Bootstrap, ahora ya tenemos CSS Grid, afortunadamente, y no es necesario, aunque utilices un framework, pues puedes evitar utilizar esa parte porque CSS Grid es mucho más potente y mucho más versátil que utilizar el grid de un framework, pero veía que tenía que estar aprendiendo toda una serie de clases y de maneras de trabajar para poder maquetar la cosa a tal cuando, oye, mira, si yo aquí al final estoy acostumbrado a maquetar, me pillo aquí un flex y pongo cada cosa en su sitio un momento, y el responsive lo consigo hacer súper rápido y tal y cual. No necesito un framework, ¿vale? Por no enrollarme más. Luego, en el caso de que utilices un framework o no lo utilices, siempre te interesa hacer una arquitectura con CSS. Y al final lo que haces es con un framework CSS, tienes un bottom y tienes, por ejemplo, el bottom danger, el bottom primary, el bottom secondary, el bottom success, el bottom X, ¿no? Y entonces tienes lo que serían los modificadores. Utilices un framework o no utilices un framework, al final obtienes estilos que son como estos. Tienes, por ejemplo, ítems, imagina los ítems de una lista, una serie de estilos, y luego tienes el ítem danger, que lo que hace es poner en rojo los estilos de esa lista, o ponerle el background diferente a los elementos que quieres poner en danger, en peligro, ¿no? Y luego tienes el ítem underline, que lo que hace es que subrayas ese ítem o le pones una caja con un borde o lo que sea, ¿de acuerdo? Estilos para subrayar esos ítems. Y esto lo que parece, lo que ocurre es que no puedes hacer una gran reutilización del CSS. Entonces, ¿qué hago yo para reutilizar el CSS? ¿O cuál es pues ya pasar de lo que era una arquitectura de CSS por ejemplo, esta es una arquitectura parecido a lo que hacen las arquitecturas de CSS como Ben o ITCSS, que te definen como especializaciones de tus elementos, pues ya directamente, oye, no especializo elementos, ya tengo una clase danger que lo que hace es poner en rojo, que lo puedo aplicar sobre un ítem, sobre un botón, sobre una tarjeta, sobre un navegador, sobre lo que sea, y entonces ya lo que sea me lo pone en rojo como algo de peligro, ¿no? O tener esta clase underline que ya no está aplicada simplemente a un ítem, sino que yo la puedo aplicar a cualquier cosa que quiera subrayar. Entonces, digamos que al final, si tú quieres reutilizar bien los CSS, ya no es tan interesante hacer esas especializaciones de los elementos, sino directamente
sacar estas clases que son genéricas, que son atómicas, que solo van a poner algo en rojo. Simplemente cambia el color en rojo, el fondo del elemento, ¿de acuerdo? Underline, oye, subraya, simplemente un subrayado en los elementos. Y esta es al final lo que acabas haciendo. Y al final cuando tú desarrollas, ya sea que tú te creas tu propio CSS, que utilices un framework o lo que sea, lo que vas creando son un montón de clases de utilidad y al final por reutilización del CSS y por agilidad, lo que tienes es tus clases de utilidad que es, oye, sin espacio hacia abajo, con un espacio grande, con un espacio medio, con un espacio de no sé cuántos. Y al final, oye, aplicas las clases de utilidad y listo, ¿no? Entonces, pues básicamente, ya lo he dicho, pues estas son las clases de utilidad que utiliza Tailwind. Son clases que te permiten aplicar estilos muy atómicos. También, si os interesa el tema, podéis buscar Atomic CSS. Hay varios frameworks de CSS, no solo Tailwind, que aplican este enfoque. Estilos muy atómicos aplicados a cualquier tipo de elemento, ¿de acuerdo? Clases muy genéricas que tú puedes aplicarlas a cualquier elemento de la página. Una clase Danger, Underline, una clase Italic, una clase BG Green, BG Red, Red más oscuro, más claro. Entonces, y esas son las clases de utilidad. Al final, ya si vosotros tenéis experiencia con CSS, sabéis que pues bueno, más tarde o más temprano empezáis a utilizar clases de utilidad y empezáis a llenar vuestro CSS de clases de utilidad, que son las que realmente os permiten esa reutilización del código. Bueno, pues Tailwind y los frameworks basados en clases de utilidad lo que hacen es llevar ese concepto o eh, ese trabajo con las clases de utilidad pues al límite, creando sistemas de CSS con innumerables clases de utilidad que tú las puedes ir aplicando a cualquier elemento de la página, con estilos muy atómicos que te aplican un color a un texto, un color a un fondo, un color a un tamaño de letra, un color a un sombreado o cualquier cosa que necesites. Al final, utilizar clases de utilidad, ya lo he comentado, que tiene una serie de ventajas, lo vuelvo a subrayar, que es que no necesitas luchar contra el framework. Ya habéis visto, yo no he tenido que luchar contra el framework, simplemente he tenido que documentarme, ir al framework y decir, oye, no me acuerdo cómo utilizar la clase ring. Pues vas, la buscas, clase ring, mira, copias este código, lo aplicas, vale, bien. Pues ahora el código este no era blue, yo lo que quería un green, o sea, un ring de color red, pues bueno, lo personalizas, simplemente poquito a poco vas cambiando las clases de utilidad para utilizar la clase de utilidad que tú necesitas. No luchas contra el framework, simplemente te documentas, ¿no? No necesitas escribir más CSS. Esto es muy interesante porque a veces cuando tú utilizas un framework como Bootstrap, tienes todos los 200 o 300K del framework de Bootstrap y además luego tienes las 50, 100K de tu propio CSS. O a lo mejor me he pasado, ¿no? Pero vamos, al final empiezas a meter tu propio código CSS encima del código CSS de Bootstrap y ya tienes no solo el código del CSS de Bootstrap, sino además todo el código que sirve para poder manipular el CSS de Bootstrap y personalizarlo a tu manera. Con lo cual, a medida que tu sitio va creciendo, pues tu código CSS va engordando. Con Tailwind no. Simplemente engorda tu HTML, que sí que es una desventaja muy grande. Luego la voy a comentar cómo podemos paliarlo, pero el CSS es el que es y ya está, no engorda más. Luego puedes aprovechar tu conocimiento del CSS, es algo que me gustó con Tailwind, me gustó muchísimo, porque yo ya tenía un conocimiento del CSS pues de muchos años de trabajo con el CSS y cuando yo entraba en Bootstrap sentía que tenía que reaprender mi conocimiento del CSS y no podía reutilizar toda esa base de conocimiento que yo tenía. Con Tailwind no, cuando tú tienes una idea fuerte de lo que es el CSS, pues ya directamente pues sabes ya sabes el estilo o los estilos que quieres utilizar y los vas aplicando a los elementos, ¿de acuerdo? Entonces me permitía, o sea, yo veía que, oye, pues mira, ahora con todos los CSS que sé, pues yo puedo ir muy rápido
y no me cuesta nada aprender el framework. Sí, es memorizar un poco esas clases de utilidad. Cuando estás ahí, la semana que estás aprendiendo, pues te cuesta un poquito, pero luego la otra semana, eh, pues ya vas muy ligerito y ya no tienes prácticamente que consultar la documentación. Luego mantienes la optimización, ahora veremos que con Tailwind, al estar todo trabajado como, con la base de PostCSS, es muy fácil de optimizar. Esa parte la vamos a ver ahora. Y consigues una singularidad en cada sitio web muy interesante, que cada web va a ser diferente. Y al final, también agilidad de desarrollo, como otra vez las ventajas, porque no tienes que estar tocando el CSS y a la vez tocando el HTML, sino que simplemente al ir manipulando el HTML, colocando las clases de utilidad, pues ya está. Ahora sí, hay desventajas y seguro que muchas personas se horrorizan porque soy el primero que me horrorizo al ver un HTML tan lleno de un montón de clases y clases y más clases y más clases para poder aplicarle estilos a los elementos. O sea, ensucias el HTML un montón. Pero ahora vamos a ver cómo componentizar con el apply. Y luego también decir que tú puedes también tener tu propia componentización a través de los sistemas de templates que puedes definir en el backend o los componentes que puedas definir en JavaScript. O sea que al final, en el día de hoy, estamos casi siempre trabajando con frameworks, ya sea en el backend, como digo, o en el frontend, basados en componentes en los cuales tú puedes aplicar ese estilo a un botón y al final lo que tienes es un componente botón que lo que hace es reutilizarlo, ya sea con un JavaScript, con un elemento botón o ya sea con un template botón que tengas definido en el lado del backend, ¿no? Así que no, realmente no tienes esa necesidad de andar copiando y pegando muchas veces, porque tú tienes el componente card y ya directamente, pues ese componente ya tiene embutidos sus propios estilos y lo escribes una vez. Bien, luego, una desventaja de Tailwind es que es frustrante si no sabes CSS. Eso sí, si no sabes CSS, no tienes una buena base, eh, te cuesta saber cuáles son las clases que tienes que aplicar y cómo vas a aplicarle estilos. Entonces, bueno, siempre cualquier framework que tú vayas a utilizar, es mejor que aprendas primero CSS y luego apliques el framework. Lo que pasa es que sí que es verdad que con un Bootstrap yo puedo aplicarle sin saber nada de CSS, aplicar un componente card y me da igual que la sombra que está hecha de una manera, está hecha de otra. Me da exactamente igual. Yo sé que Bootstrap me ha aplicado el botón, el componente me lo ha dejado bonito, el componente de lista y ya me da igual, exactamente igual como utilice el CSS que utilice por debajo, ¿no? Con Tailwind no, necesitas saber CSS. Y bueno, que al principio te obliga a recurrir mucho a la documentación, no solo al principio. Si dejas de utilizarlo durante 2 meses, luego ya se te olvidan las cosas y tienes que andar recurriendo a la documentación. Y ahora para acabar, voy a ver algunos temas súper interesantes que tienen que ver con la optimización de Tailwind, sobre todo para que quitemos un poco el mal sabor de boca del HTML sucio que estamos viendo por aquí. Hay unas directivas que son la directiva, bueno, Tailwind te permite como trabajar con varias directivas. Te permite hacer muchas cosas que no me da tiempo a mostraros en esta sesión, pero bueno, que son interesantes. Y una de ellas, la más útil y que se ve pues eso, en las presentaciones como esta, es la directiva apply, que lo que me permite es quitar un poco el mal sabor de boca este que estábamos viendo aquí, de si yo quiero utilizar dos botones, todo esto de aquí lo tengo que repetir 2 veces. No es necesario. Lo que puedes hacer es que en el estilo, después de la declaración de los componentes, tú puedes crear tu propio componente button y en este componente button utilizar la directiva apply, y en esta directiva le colocas todas las clases de Tailwind que tú quieras aplicar. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente cada vez que quieras tener un botón, pues simplemente utilizas la clase button y entonces ya no tienes sucio tu HTML. Ok, sí, tienes definido el CSS por otro lado. O sea, si quieres tocar el botón, pues tendrías que venir aquí. Pero ya puedo utilizar todo el número de botones que yo quiera, que todos van a tener perfectamente la clase button y ya el botón de entrar y el botón de salir no ha funcionado a la primera, pero es porque no tengo que compilar de nuevo el CSS.
dar un instante, voy a hacer un npm run watts y así me permite, cada vez que yo cambie el CSS, me va a compilar el CSS resultante. ¿Veis? Ahora los dos botones se ven igual, pero si yo quiero, puedo perfectamente decirle aquí que esto es un BG Red 300. Bien, vale, 300 me he quedado corto, es demasiado claro, vamos a poner 600 y ya lo tienes ahí. Dos botones con sus colores. Fijaros cómo las clases de utilidad las puedo seguir utilizando sobre encima de las clases que yo he definido de manera personalizada, ¿de acuerdo? Porque el Tailwind Utilities está definido después de los botones. O sea, quiero decir, si este Tailwind Utilities lo colocase aquí, lo que haría sería que el bottom estaría sobreescribiendo los Tailwind Utilities y no es lo que tú quieres. Es que primero defines todos los componentes y luego las utilidades. Bien, pero si no hay nadie nadie te impide también decir, bueno, es que quiero hacer un bottom danger. Y entonces en este botón Danger lo que hacemos es ponerle el BG red de 600 y además también voy a decirle que aquí en el ring, pues que el ring no sea verde, que va a quedar un poco feo, sino que sea, que se os ocurre, un yellow, por ejemplo. Me ha faltado aquí ponerle apply, y aquí le pongo un yellow, ¿vale? Entonces, yellow. Buscaros las paletas de Tailwind y que sepáis que se pueden personalizar y puedes crear cualquier color personalizado. Entonces, si ahora paso el focus sobre los elementos, este tiene el ring en verde y este no lo tiene en yellow. ¿Por qué? Porque no lo he colocado aquí la clase button danger, ¿de acuerdo? Ahora aquí ya no sería necesario utilizar este BGGrid, sería un button danger. Bien, si no me equivoqué, al escribir la clase, efectivamente ya lo tenéis ahí el botón con el ring de otra manera. Y bien, con esto ya hemos solucionado un tema que a muchos les horroriza, que es esto. Tú puedes crear todos los apply, o sea, todas las clases que tú necesites para los componentes que realmente vayas a reutilizar muchas veces a lo largo de tu diseño. Más cosas. Optimización. Simplemente ya para acabar lo que era la parte de presentación, que digamos, repito, que Tailwind hay mucho más por ahí. Le voy a aplicar aquí un nuevo comando, que es un comando de producción. Vaya, lo que pasa es que voy a tener que hacer un Tailwind npx init. Rápidamente, esto lo que voy a hacer es crear. Tailwind tiene también su propio archivo de configuración y este archivo es muy potente, me permite transformar el framework para hacer casi lo que se os ocurra con él. Crear cualquier tipo de clase de utilidad nueva, cualquier tipo de variantes de las clases de utilidad existentes, y lo que he hecho con ese comando es generar este archivo. Este archivo, lo que tú puedes definir es aquí tu propio tema personalizado, las propias variantes que tú quieres y también plugins de Tailwind, que tiene otra serie de plugins. También puedes definir si quieres dar mode o no en todo, o sea, para tener estilos para cuando quieres cuando el usuario tiene configurado como la pantalla con el dark mode en su navegador o en su sistema operativo. Y también tienes otra parte aquí que es el purge, o como se diga en inglés, ¿vale? Y lo que hace es que te permite definir cuáles son los patrones de los archivos. Esto es una cosa muy parecida, o básicamente es el plugin que ya expliqué en el webinar de PostCSS. Con esto le digo aquí el patrón de los archivos donde está el código HTML para que me busque las clases que realmente estoy utilizando dentro del código HTML y me quite del código de Tailwind todo lo demás. Vale, esto es importante. ¿Por qué? Porque el Tailwind, el código CSS de... A ver, voy a enseñar una cosa. El código CSS generado con Tailwind ocupa 3,6 megas. ¿Cómo? No, esto no lo vas a llevar a producción. Lo que hace es que cuando tú quieres llevar a producción el código de Tailwind, lo que vas a hacer es directamente, voy a parar aquí el watch, control C,
¿vale? Para el watch, lo que vas a hacer es un npm run prod, que fijaros, este es el package JSON. No lo llegué a crear. Es un nuevo comando que lo que hace es que decirle que tú vas a enviar a producción los archivos. Bien, esto simplemente colocándole aquí esta variable de entorno, Tailwind dice, vale, es que me están pidiendo que yo haga el compilado del CSS para llevar a producción. Y lo que va a mirar es toda la configuración del purge que tienes aquí y va a decir, oye, mira, que todos los archivos HTML, aquí le puedes decir archivos HTML, PHP, JavaScript, todos los archivos donde tienes código con clases de Tailwind que quieres mantener, pues te va a analizar y te va a quitar todo lo que realmente no utilices. Va a analizar y va a decir, a ver, ¿qué clases está utilizando? Pues las clases que no está utilizando las va a quitar y te va a quedar un CSS, bueno, pues eso, de 13K en este caso. Bueno, es un sitio web ridículo, ¿no? Pero que aquí ya sigue funcionando perfectamente porque mi CSS es justo el CSS que yo estoy utilizando, pero lo que digo, no, no tienes todas las clases de utilidad, los 3 megas, perdón, de clases de utilidad que te permite Tailwind. Ya solo para acabar, mientras tanto podemos pasar a preguntas. Si tenéis alguna pregunta la podéis escribir. Tailwind tiene, si tú quieres componentes, ellos tienen aquí a ver si encuentro por aquí el enlace, tienen una serie de componentes. Bueno, aquí leeros la página web está muy bien para que te explique un poco todas las funcionalidades y todas las ventajas. Algunas de ellas ni siquiera os las he comentado yo. A ver, lo que yo quiero ver es, a ver si llego al final. Aquí, Tailwind UI. Aquí, si tú quieres componentes, ellos tienen Tailwind UI, que, bueno, esta parte, la parte chunga es que es de pago. Entonces tiene algunos componentes que son gratuitos, pero si así lo quieres utilizar, pues, hombre, ya te piden que un desembolso. Y luego tienes aquí un Tailwind Components. Tienes una web que se llama Tailwind Components, que justamente lo que hace es que te da componentes, estos son todos perfectamente gratuitos. Y aquí dices button y ya él te da examples de botones de todos tipos subidos por la comunidad. Y dices, a ver, vamos a buscar algunos que me gusten, ¿no? Y digas, bueno, pues mira, esta serie de botones me ha gustado. O estos, mira, estos de aquí, están chulos. Entonces, a ver, ¿cómo se hacen estos botones? Pues aquí le dices el código y te muestra aquí todas las clases que están utilizando estos botones. Simplemente vienes, copias o te creas los applies de estos botones y listo, ya tienes los botones. Haces el download, tienes aquí los botones listos para, para utilizar en tu sitio web. Así que si tú dices, no, pues que me interesan cards, no hace falta exactamente que todo tengas que crear desde cero, ¿no? O sea, pues mira, aquí tienes una tarjeta y a ver cómo es esta tarjeta, cómo la consigo. Pues aquí tenemos el código de cómo se ha hecho esta tarjeta y bueno, no solo copiar y pegar, sino también aprender, ¿no? Bueno, ya se nos ha ido un poquito el tiempo. Si quieres, Sí, Alberto. nada, te han comentado por aquí que muchas gracias. Creo que decían que, bueno, sí, aquí pone que hasta el momento lo que has enseñado parecía fácil de implementar y bastante intuitivo. Y bueno, creo que en algún momento, hace pues 10 minutos o así, has hecho alguna mención a recurrir a documentación, ¿no? Y decían, pero recurrir a la documentación no es algo común en este mundillo. No sé si es que igual lo has puesto como algo negativo, ¿no? Y dicen, bueno, porque más o menos que la gente que está aquí la asumía o exactamente a qué se refería. Claro, sí, sí, exacto. Es exacto. En este mundillo, además con la cantidad de lenguajes y frameworks que tenemos que trabajar en el día a día, tienes que ser Dios para poder saberlo todo, ¿no? O sea, es que es imposible.
Entonces sí, la documentación, ya sea lo que sea, la consultamos en el día a día. O sea, Mm. lo que pasa es que efectivamente, o sea, que si yo ya llega un momento en que el lenguaje CSS me lo sé perfectamente. Entonces yo sé si tengo que hacer un boxado, pues sé eh, cuál es la propiedad de CSS, cuáles son los valores que tengo que colocar o tengo que hacer. La mayor parte de las cosas del lenguaje CSS no tengo que documentarme. Alguna cosa que no usas todos los días, oye, mira, ¿cómo puedo conseguir que cuando yo le pongo el botón encima de un elemento, en vez de tener este cursor, sea el cursor de las flechitas, como que es expandir algo, ¿no? Ah, pues mira, ese nombre, ese cursor no me lo sé, voy, me documento y lo busco. Pero el día a día de trabajo con el CSS prácticamente no consultas nada de la documentación. Y si empiezas a trabajar con Tailwind, sí, tienes que estar todo el tiempo mirando la documentación, que eso hay personas que dicen, es que ya sé CSS, esto me obliga a aprender nuevas clases de utilidad, pero bueno, Yo creo que, no nada, es tampoco. perfectamente entendido. En general, yo creo que ha gustado por los comentarios que veo, que muy interesante como siempre, dicen por aquí. Y nada, yo creo que además es lo que os tratamos de decir, que no estamos ni tratando de venderos un Bootstrap, ni Tailwind, ni nada, sino que contaros, ¿no? Qué es lo que es cada cosa, qué ventajas se le ven, Sí, qué contras y en qué casos, pues al final es que lo tengáis a mano para que podáis conocerlo y veáis si a vosotros os va a encajar mejor o no, o para este proyecto sí, pero para este otro no y demás, claro. ¿no? Entonces yo creo que Exacto. ahí tratamos de ser neutrales, ¿no? Como siempre. Sí, y luego por supuesto que hay muchas personas que utilizan Bootstrap su día a día y pueden decirme, no, yo es que lo mío es Bootstrap y me siento muy cómodo y si voy a aprender un framework nuevo voy a perder mucho tiempo y no quiero. Y oye, estupendo, no hay ningún problema. Yo entiendo que muchas otras personas tengan opiniones totalmente distintas de las que he expresado en el día de hoy. Ah, aunque, como te decía, el 100% de los que se han expresado, y ahora se han expresado más, pero el 100% ha hecho que les pareciera muy interesante esta. Y ya no solo uno, ¿eh? Y nada, yo creo que ahora podemos dejar aquí porque nos hemos pasado unos minutos. Gracias a todos. Bueno, ya este es el último webinar que teníamos programado ya para lo que quedaba de curso, entre comillas, que tampoco somos una universidad en Cenarsis. Y en septiembre ya hay programados algunos nuevos y trataremos de ir incorporando y también, bueno, pues los comentarios que vosotros nos hacéis en estos webinars o el interés que mostráis también nos sirve para pensar en qué otras cosas proponeros para más adelante, ¿vale? Pues que paséis un buen verano, así os veo, y hasta septiembre que nos vemos con nuevos webinars. Bueno, puede ser que igual en julio y agosto presentemos alguno más, pero suelen ser peores fechas. Feliz verano igualmente para todos. Un Vale, abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Hasta luego. hasta luego.